Las hijas de la criada es la novela que obtuvo el Premio Planeta 2023, que se otorga cada año por parte de la editorial y que tiene un jurado muy prestigioso integrando precisamente la consideración de los libros. En este caso el jurado estuvo integrado por José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Per Ginferrer, Carmen Posadas, Rosa Regás y Belén López Celada. Y decidieron otorgarle este premio a Sonsoles Onega, esta periodista española nacida en Madrid en 1977, hija de familia gallega de Lugo. Es periodista, licenciada por la Universidad de San Pablo de Madrid. Está especializada en medios audiovisuales, ha trabajado en CNN Plus, en Cadena 4, en Telecinco, y actualmente está trabajando en un programa en Antena 3 que se llama Y ahora Sonsoles, pero ha presentado distintos formatos televisivos en Mediaset, como Ya es Mediodía o Ya son las 8. Desde 2022 está con este magazine Y ahora Sonsoles en Antena 3. Es autora de las novelas Calle Habana, Esquina Obispo, Donde Dios no estuvo, Encuentros en Bonaval, Nosotras que lo quisimos todo, Después del amor, que fue premio de novela Fernando Larra en 2017, y Mil besos prohibidos. Y esta, su última novela, Las hijas de la criada, obtuvo entonces el premio Planeta el año pasado, 2023. En unos minutos vamos a compartir con ustedes una conversación que tuvimos con Sonsoles Onega, que porque su programa de televisión coincide con el horario de nuestro programa, la tuvimos que grabar un poco más temprano, pero que se mostró muy dispuesta precisamente a conversar con nosotros y a mostrar un interés especial por Uruguay y su gusto por visitar nuestro país. Esta novela transcurre buena parte de ella en Galicia. Transcurre entre Galicia y Cuba, pero básicamente tiene un aire de Galicia que recorre toda la novela, porque sus personajes están fuertemente afincados y vinculados a Pontevedra, esa zona de Galicia que también es muy marinera, porque está muy vinculada a la vida que se genera en las rías de Pontevedra, que están dedicadas en su gran mayoría a abastecer a la población y a abastecer industrias exportadoras vinculadas a la explotación del pescado, de los mariscos. Hay toda una industria que viene de siglos vinculada a las rías, ¿no? Y en esta novela también aparece entonces una fuerte vinculación a las rías, una fuerte vinculación a la industria de las sardinas, a el mundo de la sal, porque también tenían que procesar y conservar ese pescado que muchas veces atravesaba el océano para hacer negocios del otro lado del océano. Y entonces también la industria de salar, la industria de la sal, de lo que se obtenía de las rías, fue una fuente muy importante para varios pueblos de Pontevedra. En esta historia, en donde aparece precisamente las distintas etapas que vive una familia de buena posición vinculada precisamente a la explotación de lo que se obtiene de las rías y los cambios que tienen que ir procesando a medida que hay procesos de industrialización y de nuevas tecnologías, hay obviamente una historia que va mucho más allá de eso y que tiene que ver con peripecias humanas. Una historia fuertemente vinculada a una mujer, doña Inés, que es la dama, la dueña de un paso, el paso de los Valdés, porque Valdés es el apellido de su marido y de la familia de su marido, que fue la que creó precisamente esta importante hacienda en Punta do Bico, Bico con B larga, que quiere decir beso en gallego, y es una historia que está ambientada en esta hacienda, en este paso, porque así se llaman las haciendas en Galicia, en este paso en Punta do Bico, comienza en febrero de 1900. Está ambientada entonces en una Galicia de principios del siglo XX y con algunos episodios que transcurren en Cuba, porque había una fuerte ligazón entre los españoles que emigraban a Cuba y España,
y que vive también las consecuencias de lo que fue la pérdida de las colonias españolas, ¿verdad? Que fue en el 98, 1898, la pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Entonces, todo eso impacta en esta familia que tiene negocios azucareros en Cuba y que entonces se concentra en determinado momento en Galicia. Pero allí hay una peripecia humana que tiene que ver con dos niñas, una hija de esta familia y la hija de una criada. Por eso el título del libro, Las hijas de la criada. Una criada que en determinado momento tiene un vínculo amoroso con el patrón y que tiene una hija de él. Y al mismo tiempo, en la peripecia de esta novela, la mujer del patrón, del dueño del Paso, doña Inés, y la criada Renata, tienen sus hijas el mismo día. O sea, dos niñas, hijas del mismo hombre, nacen en el Paso de Obico, en Espíritu Santo, que así se conocía la localidad. Y a partir de allí entonces se desata toda una situación a raíz de una decisión que toma la criada, y no estoy spoileando nada porque esto ocurre en las primeras páginas del libro. Esa criada, que se llama Renata, toma la decisión de cambiar las niñas, de que su hija entiende que si es hija de un señor no tiene por qué vivir en la pobreza que vive ella como criada, casada con un hombre que es un alcohólico, que la destrata, que la golpea, y que la niña rica no tiene por qué tener todas las ventajas que su hija no va a tener. Entonces decide cambiar a las niñas y coloca a su hija en la cuna de los dueños del Paso, y ella se queda con la hija legítima de los dueños. Esto da lugar a esta historia, ¿verdad? Y comienza además la novela utilizando, como lo hace a lo largo de todo el libro, muchas frases en gallego que para muchos pueden significar mucho porque de pronto las hemos oído a lo largo de nuestra vida, dichas a nivel familiar, escuchadas en alguna circunstancia, escuchadas en un medio, leídas en algún libro. Pero también tiene entonces el libro, además de ese clima tan vinculado a Galicia, además de ese olor a ría y ese olor a marisco que recorre todo el libro, tiene también una sonoridad casi como la que estamos escuchando, una sonoridad casi a gaitas, una sonoridad muy vinculada a la dulzura del acento gallego. Y la novela comienza diciendo: din que houbo parto no Paso dos Valdés. Quencho dillo? Dixeron no porto e a nova vou como gaviota de mar. Pero dixeron máis. Que máis dixeron? Que como criada e ama pariron ao mismo tempo, iso é cousa de meigas. Dicen que hubo parto en el Paso de los Valdés. ¿Quién te lo dijo? Lo dijeron en el puerto, y la noticia voló como gaviota de mar. Pero dijeron más. ¿Qué más dijeron? Que como criada y ama parieron al mismo tiempo, eso es cosas de brujas. Las meigas, que habitan el mundo mítico, el mundo de la brujería de Galicia, las meigas son lo que nosotros podemos conocer como las brujas, también le llaman las santeras en algún momento. Y bueno, en esta historia que comienza con esos dolores de parto en la dueña del Paso y también en la casa humilde de la criada, comienza el devenir de esta historia. Una dueña de casa que tiene un parto muy doloroso, en el que casi muere, del que casi no sobrevive, que necesita atención médica, y una criada que tiene a su hija sola, sin ayuda, en un parto que es para ella muy, muy fácil y sin problemas, y que se las tiene que arreglar como puede porque ni siquiera está su marido para acompañarla o para ayudarla. Una dueña de casa que tiene un marido distante y que está muy preocupado además porque él sabe de la otra situación, él sabe que la criada está embarazada, también esperando un hijo de él, y teme que eso en algún momento empiece a saberse y empiece a recorrer las habladurías del Paso de Obico. Hay historias que permanecen escondidas durante siglos, comienza diciendo Sonsoles Onega, y merecen ser contadas. Historias de familias que se desvanecen con sus muertos, sepultadas bajo sus cenizas. La que empezó a forjarse tras los muros del Paso de Espíritu Santo es una de ellas. Hasta ahora nadie se había atrevido a escribirla. Ahora voló como gaviota de mar. Y así comienza entonces esta historia. Cuando los señores Valdés terminaron de cenar, el olor de la ría entró en el comedor y los persiguió hasta la sala de la chimenea, donde doña Inés sintió el frío del parto. Llevaba varios días revuelta, pero no lo esperaba tan pronto. El parto previsto era el de la Renata, casada con Domingo,
matrimonio de guardeses, como los mayordomos, digamos, los cuidadores campesinos de las tierras del Paso. La conjetura de que lo que iba a suceder en cuestión de horas también lo supiera don Gustavo Valdés se quedaría en eso, en una conjetura. En realidad, nadie podría confirmar lo que pasó después de aquella noche, lluviosa como todas las de febrero en Puntado Vico, provincia de Pontevedra. El viento del norte zarandeaba los cristales y amenazaba con romperlos en una de sus furiosas embestidas. Don Gustavo asusó los leños de la chimenea y se sumergió en la lectura de un artículo sobre el cultivo de la remolacha, que de un tiempo a esa parte se había revelado como un tubérculo interesante de cara a su explotación azucarera. Doña Inés dijo que tenía contracciones, pero su marido no le prestó atención, ni reparó en el púrpura de la cuenca de sus ojos, ni en lo baja que tenía la tripa vencida hacia los muslos. Distantes como estaban, él en su orejero, ella en la butaca tapizada a juego, tampoco pudo advertir que doña Inés ardía de fiebre. «No me encuentro bien, Gustavo», volvió a decir. El marido levantó la vista del periódico. «Acuéstate, mi amor, ahora subo yo». Bueno, y esa mujer entonces va a su dormitorio, tienen que llamar al médico, nace una niña a quien le ponen de nombre Catalina, pero ella está varias horas al borde de la muerte, con todas las dificultades que implicó tener que buscar un ama de leche para esta niña de nombre Catalina. Al mismo tiempo, entonces Renata tiene a su hija y le pone de nombre Clara. Y se entera, obviamente, que nace la otra niña en la casa grande, en la casa del Paso. Y a partir de allí, entonces, toda la lectura tiene que ver con que si en algún momento esta historia se va a conocer, si en algún momento estas niñas se van a cruzar, si en algún momento este hombre va a decir la verdad. Y bueno, este hombre en determinado momento, sí, se entera, porque la criada se lo dice: «Señor, vino la Renata, ¿y qué dijo? Que parió una niña». Y nada más, nada más. «Bueno, que se tome el tiempo necesario para recuperarse», concluyó él, pero al mismo tiempo ordena que no entre más en esta casa. No entiendo, no hay nada que entender, que no entre en esta casa. Esas palabras de alguna forma marcan lo que va a ser la tónica de esta situación. El hombre que le corta absolutamente el vínculo a esta criada con la cual tuvo una relación y de la cual nació esta niña. Bueno, finalmente hay una instancia en la cual Renata le dice a este hombre que va a tener que hacerse cargo de esta situación, que va a pagar por esto, que va a tener que dar cuenta de este abandono que está haciendo con esta niña. Este hombre vive atormentado por la situación, atormentado por la posibilidad de que esta niña que nació y que él no quiere conocer, que no quiere mirar, que no quiere ver, se implante en su vida. Hay una decisión de volver a Cuba por las dificultades que tienen los negocios en La Habana y se van a Cuba. Así fue como los señores Valdés, don Gustavo y doña Inés, su hijo Jaime, la niña Catalina y la criada Isabela salieron hacia el puerto un miércoles de febrero repartidos en varios carros cargados de bultos. En total, 7 baúles que contenían los ropajes de todos ellos, la vajilla de la señora que ya había viajado de ida y ahora volvía a Cuba, las sábanas de la noche de bodas y las toallas de algodón que envolvieron las joyas, junto a los sombreros de doña Inés y una talla de madera de Santiago Apóstol. Los perros aullaron de pena y el mayordomo tuvo que amarrarlos a la verja de hierro para que no corrieran detrás de sus amos. A las puertas del Paso quedó Renata, con Clarita entre los brazos, mamando de su pecho con las hambres de la pobreza. Fue la primera vez que doña Inés vio a su hija y, sin saber por qué, nunca olvidaría aquella imagen. De los labios de la guardesa brotaron otra vez las palabras para don Gustavo. «Ya empezaches a pagar, filiño». Por el camino de hierba húmeda y hojas escarchadas, volvió a la casa en la que había parido a una niña a la que no sabía si volvería a ver. En ese momento Clara empezó a llorar. La Renata la miró a los ojos y se empapó con sus lágrimas, ignorando si podría quererla como una hija. Y por cierto, estas niñas se crían de manera muy diferente. La niña rica, con una historia de rebeldía, de oposición a todo lo que su madre decide, con un carácter muy difícil de controlar, con dificultades para sostener su formación en la escuela. Tiene 2 hermanos. Y Clara, la hija de Renata, con una fascinación especial
por trabajar en la casa de la dueña, por trabajar en las empresas de la dueña, y se empieza a vincular con ella de una manera peculiar, al punto que generan un vínculo que le llama la atención a todo el mundo. Llama la atención que tengan ese vínculo tan llano, pese a que nunca prácticamente se habían visto. Doña Inés se entera que algo pasa porque va a consultar a una santera, a una especie de meiga, y esta mujer le dice: tienes una hija, pero tardarás en conocerla. Y a partir de allí también empieza una perturbación muy especial para ella, tratando de adivinar qué es lo que esta mujer le quiso decir. Y todo empieza a tener un cauce diferente el día que se cruza con Clara, la hija de la criada. Vamos a conversar a partir de este momento y luego de una breve pausa con Sonsoles Zónega, la autora de este libro, que espero que ustedes puedan continuar por su lado. Y de Las hijas de la criada, esta novela que fue Premio Planeta 2023, conversamos con Sonsoles Zónega, la autora de esta novela, que está en España, que está trabajando allí en un programa de televisión, que, como yo les decía, ya ha tenido otros premios y otros reconocimientos, y nos atendía de esta manera hoy más temprano. Sonsoles Zónega, un gusto conversar contigo y un gusto que nos estés atendiendo desde allí, desde España, haciendo un hueco en tus actividades para poder conversar sobre tu último libro, que ha tenido el reconocimiento del Premio Planeta, Las hijas de la criada. Bienvenida a Uruguay y a Montevideo. Oh, muchísimas gracias, es un placer enorme hacer esta entrevista contigo, Blanca. Bueno, muy amable. Lo primero que quiero decirte, Sonsoles, es que estás hablando con una ciudad en donde hay una predominancia muy importante de una descendencia de la inmigración gallega, en lo que me es personal, sin duda, hija y hermana de gallegos, pero muchísima gente aquí en Uruguay tiene un vínculo muy fuerte con la madre patria y estrictamente con Galicia. Entonces, es probable que muchas de las cosas que aparecen en este libro a muchos nos digan mucho más de lo que estrictamente dice el texto, y eso me parece que es algo que le juega a favor también a la novela, y para bien. Y a nosotros nos gustó mucho reencontrarnos con frases gallegas, con esos diminutivos pequeño, filiño, que nos gustan tanto, que nos recuerdan a nuestros abuelos, a nuestros padres, y bueno, eso es muy lindo. Entonces te quería preguntar qué vínculo tenés tú con ese mundo gallego, además del vínculo paterno. Sí, bueno, ciertamente con el mundo de la emigración como tal, ninguno, porque mi familia no emigró, quizá no fue por falta de ganas, porque mi familia es una familia que mi abuelo era agricultor, mi abuela estaba en casa y quizá en algún momento dijeron vámonos, pero no lo hicieron. Dicho eso, efectivamente toda Galicia está llena de vestigios de la inmigración, sobre todo de los que volvieron y nos regalaron. No todas las historias son afortunadas, hay que decirlo, pero los que sí dejaron esas casas de los indianos, también los pazos que recorren el paisaje gallego, y yo creo que está presente permanentemente. Así que vínculo directo como tal no tengo, pero la ensoñación de que mi familia podría haber emigrado perfectamente siempre estuvo ahí, ¿no? Y ahora está en la novela. Digámosle a la gente, de todas maneras, que tú estás viviendo en Madrid en este momento. Sí, vivo en Madrid, nací en Madrid, trabajo en Madrid. Mi vida es Madrid, pero es verdad que el vínculo con Galicia es permanente por mi familia, que ellos no son estrictamente de la Galicia del mar que retrata Las hijas de la criada, son del interior de Lugo, que es una provincia de Galicia, pero es mi abrigo de infancia, de adolescencia, y ahora ya en la tierna madurez hacia la que me encamino. Galicia siempre está presente. Tú decías, es la Galicia marítima, es una historia que se desarrolla más vinculada hacia el mar, las sardiñeiras que también han dado vida en las artes plásticas a tanta cosa, y también en la literatura y en el cine y en el recuerdo de tantos, son buena parte del centro de la proyección industrial de esta familia que vive en un paso allí en el Paso de Espíritu Santo, allí en Pontevedra. Sí. Entonces te quería preguntar primero a propósito de eso, este paisaje humano que tú retratás, que se desarrolla en Galicia, también en Cuba muy marcado incluso por todo el devenir histórico y político, los vaivenes de esta familia y de sus negocios, y en Galicia más bien marcado por el devenir de lo que puede ser la industrialización o la tecnología, ¿no? Es decir, este paisaje humano que tú describís, ¿de
dónde está tomado? ¿Qué te inspiró para generarlo así? Pues fíjate, Blanca, me inspiró, como ha ocurrido en otros libros míos, la propia realidad, ¿no? Es una novela que arranca en 1900, cuando el mundo de la conserva, de algo que sigue aún en nuestros días, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo tiene una lata de sardinas o de anchoas en su despensa, estaba empezando a desarrollarse. Ya había habido algunos experimentos de conserveras, pero realmente es con la Primera Guerra Mundial cuando pega el gran pistoletazo de crecimiento y de esplendor, ¿no? Es un sector, el de la conserva, que construyó un imperio en aquellas fábricas del litoral pontevedrés, también en otras zonas de Galicia, pero yo me sitúo concretamente ahí, sin disparar un solo tiro, ¿no? Y en cambio creciendo muchísimo en los tiempos de guerras, porque los ejércitos y los bandos se alimentaban de las conservas, ¿no? Digamos que ese es el marco de crecimiento de los personajes. Pero luego, sin saberlo inicialmente, me encontré con que las mujeres realmente fueron las artífices de este imperio. El material gráfico que existe de las fábricas nos lleva a descubrir mesas infinitas, estas mesas corridas donde las mujeres se dejaron las manos limpiando sardinas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O se dejaron las manos esperando a los marineros que no volvían. Es decir, es un mundo extraordinariamente femenino, con el que nunca se ha hecho excesiva justicia. Ya sé que ocurre con otros muchos sectores donde la mujer ha tenido un papel preeminente, no reconocido, ¿no? Pero en el caso de la industria de la conserva es así. Así que mis personajes, que hay masculinos y femeninos, se ponen de pie, ¿no?, en ese mundo tan masculino para poner en marcha y abrir una conservera que llamo La Deslumbrante. Uh-huh. y que sirvió para, de alguna manera, modernizar, o me gusta más decir, dignificar el trabajo de todas aquellas mujeres que trabajaban desde niñas. O sea, uh-huh, las había con 12, 13 años que ya estaban esperando para poder empezar a coger almejas o a empacar sardinas en las latas, ¿no? Es un mundo muy femenino, muy bonito, muy sacrificado, y que empleó, Blanca, a villas pesqueras enteras, ¿no? Claro. En Galicia hay algunos pueblos marineros pequeñitos, como Bueu, por ejemplo, donde toda la población vivía de lo mismo, uh-huh, de la conserva de las grandes familias gallegas, como los Masó, por ejemplo, o los Calvo, que realmente trajeron prosperidad a toda esa zona muy deprimida en la época en la que yo me sitúo, ¿no? Uh-huh. Esta es una historia que genera esta familia, los Valdés, a partir de esos emprendimientos que después también irán acompañando los cambios por el lado ballenero, pero sin duda que eso, lo que tiene que ver con toda con la conservera, con La Deslumbrante, es central en la historia, el vínculo entre las mujeres y el rol de las mujeres también, con cierta visión hacia el futuro, que les permite ir viendo en qué cosas hay que ayornarse, y eso contrasta un poco con esa otra Galicia medieval o semi-medieval que también tiene la historia, sí, donde algunos funcionan casi en un régimen de esclavitud, donde ha habido latigazos, donde ha habido castigos físicos muy impresionantes, ¿no? Bueno, a ver, el tiempo pasado siempre fue peor, diga lo que diga, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo para las mujeres y para las condiciones de los trabajadores en las fábricas o en cualquier otro sector, ¿no? Mi protagonista, doña Inés, pretende acabar con todo eso, pero sobre todo en el frontispicio de sus objetivos estaba que las obreras de su fábrica tuvieran la mínima capacidad de decisión sobre su destino y la mínima formación que se le puede dar a un ser humano, que es saber leer, escribir y hacer cuentas, ¿no? Con eso ella cree que es suficiente para conquistar el mundo, y es lo que intenta poner en práctica en su fábrica, en su conservera, en La Deslumbrante, encontrando la oposición de todo el género masculino que la rodeaba, empezando por su propio marido, ¿no? Claro. O sea que es verdad que yo creo que las mujeres acaban haciendo muchísimo sin saber que lo están haciendo, ¿no? Uh-huh. Todo lo que yo recreo en esa historia, no sé si ha existido en otras mujeres del mundo de la conserva, pero es perfectamente verosímil que hubiera sido así. Pero fíjate, con todo, y con lo casi medieval si quieres, que lo acepto, Blanca, que me lo digas,
en aquel principio del siglo XX, principios hasta nuestra guerra en el 36 y luego con el oscuro franquismo, Galicia alumbró figuras impresionantes como Emilia Pardo Bazán, Sí. que fue una de las intelectuales europeas, me atrevería a decir, no solo española, más importantes de principios de siglo, ¿no? Y su legado ahí estaba. Otra cosa, Blanca, es que los libros que escribía Emilia no llegaran a las mujeres, pero ese es otro cantar. Claro, claro. Y digamos que en el marco de esta historia está también otra historia que tiene que ver con los seres humanos que pueblan esta geografía y este paisaje, que es, bueno, la de una familia dueña de una hacienda, un paso, como se conoce allí en Galicia. Hay un nombre precioso allí, Sonsoles, que es Punta do Bico, el lugar. Le decimos a la gente que Bico en gallego es beso, ¿verdad? Sí, exacto. Precioso. Punta do Bico, un lugar imaginario, aunque con un paisaje reconocible para quienes conozcan la zona o quienes tengan la oportunidad de conocerla alguna vez. No existe Punta do Bico como tal, pero sí existe ese trozo de ría que mira las Islas Cíes, en el que se desarrolla la historia. Perdona que te he interrumpido. No, está bien. Y ahí está la historia de esta familia muy próspera y una criada, una guardesa, ¿verdad? Allí, que son como especie de mayordomos del lugar, que tiene una acción que cambia para siempre, aunque durante muchos años no son conscientes, la vida de esta familia, la de la familia rica, digamos, y la de la propia criada. Nacen 2 niñas el mismo día, en El Paso, la hija de los dueños de casa y la hija de la criada, que toma una decisión a partir de un vínculo que ha tenido con el Señor, que toma una decisión que es muy fuerte para la vida de todos y que la determina, que es cambiar esas niñas. Exacto, qué bien lo has contado, Blanca. Me emocionaba solo escuchándote. Efectivamente, el cambio de esas niñas en sus cunas a los pocos días de nacer es la trama que gobierna esta novela. El destino al que se enfrenta cada una, cómo lo afronta, cómo lo vive la niña rica en casa de la criada y la niña pobre en casa de los señores, ¿no? Y efectivamente ahí está el componente humano, la extrañeza que ambas sienten en esos lugares en los que les ha tocado vivir, que no son los suyos. Pero fíjate, te contaré, Blanca, que esta historia también está basada en hechos reales. Yo en España soy periodista y esa historia ocurrió y yo la conté en el programa de televisión que hago en España, de unas niñas que fueron intercambiadas en sus cunas en un hospital aquí en España y circunstancia de la que fueron conscientes cuando ya eran mayores. Y me pareció una historia tremenda, ¿no? Hasta qué punto tú puedes vivir una vida que no era la tuya, que no te correspondía, que por un error te ha tocado vivir, ¿cómo la afrontas? En este caso no es un error, es una venganza de la criada que quiere vengar, y valga la redundancia, el haber sido preñada por el señor del Pazo. Y ella entiende que su hija merece tener la vida de una niña bien, ¿no? De una familia acaudalada. Y a partir de ahí vivimos las vidas de estas 2 niñas. Me pareció muy fuerte esa especie de determinismo que tú planteas en la novela, porque la niña pobre, que su madre cambia y la coloca en la cuna rica, nunca llega a ser feliz, aunque ese es el objetivo de su madre, por lo menos mientras vive con esa familia. Tiene una especie de distanciamiento, de rechazo hacia la madre, que no es la madre, y una rebeldía que sus padres no llegan a comprender nunca. Y la niña rica, que termina adoptando a la criada, es permanentemente rechazada y yo diría que casi castigada por esa madre que se la apropia. Sí, cierto. Pero y ese determinismo yo creo que es la fuerza de la naturaleza, ¿no? La niña pobre que vive entre algodones con la familia rica nunca se encuentra cómoda del todo, ¿no? Y es probablemente el personaje que más me ha costado pulir y esculpir, porque lo normal es que a lo bueno todo el mundo se acostumbra, ¿no? Y en cambio ella nunca se encontró cómoda viviendo en esa familia. En cambio, hay un pasaje en la novela que a mí me gustó mucho escribir, cuando mis protagonistas, o la protagonista, vuelve de Cuba, efectivamente de La Habana, y se encuentra con la hija de la criada, siente que hay algo que la imanta a ella, ¿no? Que probablemente vuelve a imponerse la fuerza de la naturaleza. Hay algo que la une irremediablemente a esa niña sucia, malcriada, sin modales, que campa por ese pazo sin saber bien qué está pasando, ¿no?
Y así que hay esa cosa que contra la que no podemos luchar, que es la sangre, que se acaba imponiendo al final. ¿Crees en eso tú? Un poco sí. Un poco sí. O sea, yo creo que hay cosas contra las que no podemos luchar, otra cosa es que sí podemos torcer el destino. La propia Clara, que es la hija de la señora que vive en el hogar de la criada, lucha contra su propio destino. Es una niña que aprende a leer en las páginas de los periódicos con los que envuelven el pan las obreras del primer aserradero que tuvo la familia. Sí. Es una niña que trata de imponerse a esa maldición de su destino, ¿no? ¿De dónde le prende la llama de querer leer, de querer aprender a una niña que vive en un hogar con una criada y un padre borracho? Pues alguna fuerza sobrenatural la conduce por el buen camino. Pero bueno, yo normalmente, y fíjate que el destino es una constante en todas mis novelas, hay algo de imposición del destino en las vidas, ¿no? Y sí me gusta pensar o creer que hay algo predeterminado. A veces puede resultar primitivo, pero es así, lo creo, que tú lo puedes torcer naturalmente, pero de alguna manera alguien nos coloca en el camino. Y también Claro, y también en este mundo juegan su rol lo que uno podía conocer como las meigas gallegas, que aquí es una santera que anuncia un futuro atroz, que casi le cuesta contarlo, ¿no? Sí, la figura de la santera cubana, te refieres a ella, ¿no? Cuando le dice, tendrás una hija que tardarás en conocer, y eso a ella la atormenta, ¿no? En el fondo le está diciendo, tienes una hija que aún no conoces, porque te has ido, o sea, la familia se fue a La Habana para hacerse cargo del ingenio y ahí se quedó la hija de la criada, que en realidad era la suya. Pero ese mundo de meigas, como lo llamamos en Galicia, está todavía muy presente en nuestros días, ¿eh? En la aldea de mi familia, las mujeres paseaban con velas sobre la cabeza mientras llovía y las velas no se apagaban. O sea que es un poco mi mundo también, ¿no? Es una especie de mundo mágico en el que me he criado, con mucho respeto a todas estas cosas y sin tomárnoslas a la ligera por si acaso. Bien, y hablábamos allí de estas mujeres que trabajan tanto, que son tan sacrificadas, que aquí también tienen un liderazgo especial en avisorar el futuro. Es el caso de doña Inés, la señora de esa hacienda, que es la que toma las riendas de su hogar, además cuando su marido se queda en Cuba y no vuelve. Digamos que la familia va de España a Cuba, de Cuba a España, de Galicia a La Habana y de La Habana a Galicia. Y allí esta mujer toma las riendas. Sin embargo, aún estas mujeres fuertes, Sonsoles, los hombres son como los que pasan por el raciocinio las decisiones y no las mujeres, o eso es lo que impresionan, o siguen teniendo cierta dependencia en algunos aspectos. A ver, yo creo que en el tiempo en el que yo me detengo, la mujer dependía del hombre, hasta niveles que hoy resultarían vergonzantes, ¿no? Dicho eso, es verdad que la decisión que toma doña Inés de volver a España con sus hijos, dejando a su marido en La Habana, fue de una fortaleza tremenda, ¿no? Y de una valentía, pues probablemente impropia de una mujer de su época, ¿no? A partir de ahí ella se demuestra a sí misma que puede hacerlo, y ahí está la vigencia de la novela con las mujeres de hoy en día, ¿no? No sabemos lo fuertes que podemos llegar a ser hasta que la vida no se nos planta delante y tenemos que demostrárselo. Ese es el carácter de doña Inés, que a mí me enamora porque yo no sé cómo habría sido en el año 1920, ¿no? Claro. Pero me gustan esas mujeres que se ponen de pie, que intentan en la medida de lo posible tener un criterio propio, su opinión, su independencia, aunque les cueste lo que les cueste, ¿no? Para doña Inés no fue fácil montar la conservera, encontró, como te decía antes, la oposición no solo de su entorno más cercano, sino de los mandamases de la época, ¿no? Que la miraban con ojos dudosos o poniendo en tela de juicio hasta su propia cordura. Ese era el ambiente de las mujeres, indudablemente.
Bien, le decimos a la gente que hay en esta novela, bueno, olor a ría, olor a mar, si quieren, partos, casamientos, amores, rebeldía, rivalidades, muertes terribles también, lunas de miel, dolores, en fin, que hay todo eso que hace a la vida de las personas, y sobre todo una frase de Doña Inés que se repite como un estribillo a propósito de la historia de la familia, de los emprendimientos, que es amor y mar hay para todos. Sí, porque yo la uso mucho, ahora aquí, sabes que el mundo de la televisión tiene tanta rivalidad, yo siempre digo, mar hay para todos. O sea, de los codazos y en el mundo profesional en el que nos movemos siendo pocos y al final todos conocidos, es como un lema de vida muy mío, ¿no? Y lo llevé a la novela porque le venía que ni al pelo, ¿no? Cuando los industriales de la época le tratan de disuadir a Doña Inés de que monte la conservera, ella decía, mar hay para todos. Y luego incorporé el amor, porque me parece que la novela al final también es una búsqueda constante de amor por parte de los personajes, ¿no? Son mujeres que han sufrido el abandono, que han sufrido el desengaño. En el caso de Doña Inés, en el caso de Clara, es una mujer que va casi mendigando cariño durante toda la novela. Y al final, no quiero hacer spoiler, pero acaba conociendo un amor de madurez que te hace creer que también el amor es como el mar infinito, ¿no? Tú tienes que tener la suerte, Blanca, de dar con un buen hombre, pero ese es otro cantar. El tema es que también esta mujer, Clara, se ve sometida a una relación incestuosa sin saberlo, casi a lo Edipo Rey, ¿no? Bueno, no sabemos, Sonsoles, si te veremos por acá en algún momento, si Montevideo y Uruguay están en tu futuro en algún momento. Pues ojalá. Es verdad que está siendo para este Premio Planeta un poco distinta la promoción por mi trabajo en España, pero tengo muchas ganas de poder cruzar el charco, estar con vosotros, poder presentar allí la novela, y me encantaría, si programan Montevideo, será un placer ir, la verdad. Bien, muchísimas gracias, Sonsoles, por tu tiempo, muchísimas gracias por habernos atendido, y serás muy bien recibida aquí. Que pases muy bien. Gracias, Blanca, un abrazo gigante. Hasta pronto. Hasta pronto. Hay historias que permanecen escondidas durante siglos y merecen ser contadas. Historias de familias que se desvanecen con sus muertos, sepultadas bajo sus cenizas. La que empezó a forjarse tras los muros del Paso de Espíritu Santo es una de ellas. Hasta ahora nadie se había atrevido a escribirla, aunque voló como gaviota de mar. Más temprano que tarde. El periodístico de la tarde de la 8:10.